Hola, este es un mensaje de la organización Al Otro Lado. El propósito de este video es explicar qué es una entrevista de no devolución, quién tiene el derecho a una entrevista de no devolución y lo que podría pasar si le dan una entrevista. ¿Qué es una entrevista de no devolución y qué tiene que ver con MPP? Esto es una entrevista donde usted pide que no lo pongan en MPP, también conocido como el programa Permanecer en México, y no lo devuelvan a México porque tienen miedo de sufrir persecución o tortura si lo devuelven. MPP o Programa Permanecer en México es un programa que devuelve a solicitantes de asilo a México después de cruzar la frontera y los obliga a permanecer en ciudades fronterizas por tiempo indefinido mientras sus casos de asilo avanzan en los Estados Unidos. Para obtener más información sobre MPP, vea nuestro video sobre MPP y política fronteriza para solicitantes de asilo. Si se determina que ha mostrado que tiene una posibilidad razonable de persecución o tortura, no será devuelto a México. Persecución se refiere a daño grave y si es persecución sin tortura, tiene que demostrar que la persecución sucederá debido a lo que usted u otras personas toman como cualquiera de los siguientes: sus creencias religiosas, su raza, su nacionalidad, sus opiniones políticas o su pertenencia a un grupo o segmento de la sociedad. Posibilidad razonable en el contexto de una entrevista de no devolución significa que será un estándar muy alto a cumplir. Tiene que demostrar que existe una gran probabilidad de que sufrirá persecución y o tortura en México. ¿Cómo puedo solicitar esta entrevista? Los agentes de inmigración que lo procesan deberían preguntarle si tienen miedo a regresar a México, pero no lo han estado haciendo. Entonces, usted tiene que decirle a cada agente de inmigración con quien se encuentre que tiene miedo de volver a México y que quisiera una entrevista de no devolución. Es su derecho tener una entrevista de no devolución y debe exigir este derecho en cada oportunidad que tenga para que se le respete. También debe solicitar tiempo y medios de comunicación para encontrar un abogado para su entrevista de no devolución. Tengo miedo volver a México porque y exijo mi derecho de una entrevista de no devolución. Necesito tiempo y medio de comunicación para comunicarme con un abogado. Si no le dan una entrevista de no devolución, es muy probable que lo devuelvan a México, por lo cual cualquier persona que cruce la frontera debe insistir en su derecho a una entrevista de no devolución. ¿Puedo tener la ayuda de un abogado? Sí, pero el gobierno no le proporcionará un abogado. Solamente le darán 24 horas para encontrar uno y consultar con él o ella antes de programar su entrevista. ¿Cómo funcionará la entrevista? Lo más probable es que se lleve a cabo por teléfono. Le harán preguntas sobre por qué tiene miedo de regresar a México. Debe establecer un temor razonable de persecución por las razones protegidas discutidas anteriormente o de tortura. Si las preguntas dejan algo afuera, por favor dígale al oficial que usted tiene más que compartir, aunque no tenga documentos oficiales sobre esas cosas. Si usted tiene evidencia de lo que teme, dígaselo al oficial y pregúntele cómo puede proporcionar esta información. Si tiene abogado, él o ella debe prepararlo para esta entrevista y debería participar. Aunque la expectativa es que usted hablará sobre lo que teme, su abogado o abogada solo hará preguntas adicionales y discutirá las pruebas y los argumentos legales con el agente del gobierno como una pequeña parte de la entrevista. ¿Tengo que hablar inglés para tener esta entrevista? No. Si usted no habla inglés con fluidez, se lo tiene que hacer saber a cada agente de inmigración con quien usted esté en contacto y le deben dar un intérprete quien también estará por teléfono. Si no entiende lo que le están diciendo por cualquier motivo, debe decirlo y explicar claramente cuál es el problema. Si se trata de un problema de idioma, diga claramente qué idioma y dialecto de ese idioma habla. Si le dicen que este es el intérprete de idioma que le proporcionaron,
Indique claramente que no le entiende, incluso dígales que tiene el intérprete de idioma equivocado para usted si ese es el caso. Es su derecho tener esta entrevista en su idioma nativo y debe insistir en su derecho a un intérprete si no se le proporciona uno. ¿Qué pasa si paso la entrevista? Una vez que haya pasado la entrevista de no devolución, es posible que se le otorgue la libertad condicional, conocida como parol, en los Estados Unidos y sea enviado a vivir con su patrocinador, si tiene uno, o que lo envíen a un centro de detención, que es esencialmente una prisión para inmigrantes y tendrá que luchar por su caso de asilo mientras está detenido ahí. Una vez haya entrado a los Estados Unidos, tendrá que empezar su proceso de asilo. Tendrá un año a partir de la fecha en que ingresó a los Estados Unidos para presentar una solicitud de asilo ante la Corte. ¿Qué pasa si no paso la entrevista? Será devuelto a México y colocado en el programa Permanecer en México, conocido como las siglas MPP. ¿Se enojarán conmigo los agentes de inmigración y arruinarán mi caso de asilo si pido una entrevista? Muchos agentes de inmigración pueden ser malos en su trabajo y enojarse con las personas que buscan asilo, pero no es su trabajo decidir su caso de asilo y no pueden hacer que el juez de inmigración niegue su caso. La agencia de los agentes de inmigración puede estar involucrada en la decisión de mantenerlo en el programa Permanecer en México, pero eso es independiente de su caso de asilo ante el juez de inmigración. ¿Cuánto tiempo estaré detenido durante el proceso de entrevista? Estará detenido por lo menos 24 horas y podría ser detenido hasta por unos días. Durante este tiempo estará detenido en un centro de detención de inmigrantes conocido como las hieleras, que son esencialmente centros de detención que se mantienen muy fríos y se hacen muy incómodos. No hay camas ni duchas, comida deficiente y no hay acceso a atención médica en las hieleras. ¿Es difícil pasar estas entrevistas? Sí, es difícil pasar estas entrevistas y en nuestra experiencia la mayoría de gente no ha pasado. Debe estar preparado para la posibilidad que no pasará y será devuelto a México. ¿Puedo pedir otra entrevista de no devolución la próxima vez que hable con agentes de inmigración? Sí, puede y debe hacerlo, especialmente si algo ha cambiado y le han hecho daño o corre un riesgo de daño aún mayor que antes. Debe solicitar poder explicar su situación cada vez que cruce la frontera para ir a una cita en la corte o cada vez que interactúe con un agente de inmigración. Una vez más, es probable que no se le respete este derecho y tendrá que exigir su derecho a otra entrevista de no devolución para recibir otra.